Llegamos a la lección número 7 y en esta ocasión veremos cómo es que Josué realiza con el pueblo de Israel dos actividades que son un tanto particulares: la circuncisión y la celebración de la Pascua. Pero, ¿por qué son importantes? ¿Cuál fue el propósito de cada una de ellas? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos trata de informar? ¿Qué es lo que podemos aprender a través de estas actividades? Estas son algunas de las varias de las partes que hoy día veremos y justamente comentaremos. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, buenas. ¿Cómo has estado, Margarita? Muy bien, viajando. Bueno, viajando. Bueno, después nos cuentas cómo te fue en tu viaje. Sí. ¿Ok? ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien, gracias. ¿Disfrutando los nietos? Sí, ¿Sí? uno nada más. Uno a la vez, pues. No, Ok, todavía no llega. no, esta semana llega. Ok, esta semana llega. Muy bien, se están preparando en casa también para recibir a los nietos. Eso es muy importante. Qué bueno. Y también con cada uno de ustedes, amigos, espero de que esta semana que estamos también trayendo este estudio sea un momento para poder meditar, para poder reflexionar y sobre todo para poder aprender más de quién es realmente Dios. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Parece bien. Querido Padre Celestial, gracias porque nos amas y por medio de lo poquito que damos, tú haces mucho. Gracias por que podemos compartir un momento de estudio. Llénanos de tu espíritu y que podamos reflejarte y aprender más de ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Y el título de la lección de esta semana es Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y quiero leer del libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33. Y leo de la versión Nueva Biblia Viva. Dice: lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Este versículo menciona un asunto que siempre lo hemos escuchado y que obviamente siempre lo vemos, lo podemos leer en los evangelios, sobre todo las palabras de Juan el Bautista, palabras de Jesús, en fin. Pero, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Y qué significa hacer lo que es justo, no? ¿Qué representa esta parte de buscar primero el reino de Dios y su justicia? O como dicen algunos versículos también, algún versículo dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas demás cosas serán añadidas, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué entendemos por el reino de Dios? ¿De qué manera puedo buscar diariamente el reino de Dios y hacer lo que es justo? Yeah. Bueno, así como cada país tiene su país, su territorio, todo esto, ¿verdad? Es un reino terrenal, pero el reino de Dios también tiene aparte todo su reino. Está en el cielo, por una. Tiene su gobierno, ¿verdad? Tiene sus leyes, tiene todo. Todo lo que se refiere a Dios es su reino. Okay. ¿Qué más? A mí últimamente he estado pensando mucho en esto porque estoy estudiando ética y de ética social, global, y pues vemos pues todos los determinantes de la sociedad y de la salud y cómo la historia tan fallida de cada uno de nuestros países ha formado sistemas y estructuras que no son justas para todo el mundo. Uno no decide haber nacido en África o en Palestina y estar afectado por guerras o en Ucrania. O sea, nadie decidió nacer ahí, en esa situación y o sea, nacer en Cuba o nacer en Estados Unidos bajo comunismo o bajo democracia. O sea, no es justo la condición de todo el mundo.
Entonces, ¿cómo se busca que haya justicia o que haya equidad para todos? Entonces, el reino de Dios es tan supremo que hay para todos. Y si nosotros nos amoldáramos al reino de Dios como los israelitas debieron de haberlo hecho, iban a ejemplificar una nación en que los pobres no sufrían tanto, en que Dios había pensado en todo, en cómo cuidar a las viudas, a los desamparados. Entonces, eso ejemplificaba el reino de Dios. Y él era el rey, en sí no había otro rey, no tenían reyes, porque él era rey. Y entonces creo que buscar el reino de Dios es reflejar ese amor aquí en el mundo. Yeah. Ujú. Y además, sí, nosotros para ser miembros o ciudadanos de los Estados Unidos, pues tenemos que aceptar ciertas leyes, ciertas normas. Así como el reino de Dios también, Él tiene sus normas, sus mandamientos, que para nosotros tener que ser parte de ese reino, tenemos que hacer ese pacto. Claro, ¿verdad? claro. También. Y algo muy notable es que nosotros como seres no tenemos derecho a la salud y derecho a ser tratados bien porque somos parte de un gobierno, sino porque somos humanos. El simple hecho de ser humanos y de existir. Entonces, uno tiene derecho a recibir bien y amor y bondad. Entonces, eso viene siendo lo mismo. O sea, no porque uno sea de un lugar o de otro, Dios no lo quiere o tiene más derecho que otras personas. Dios a todos los quiere por igual, solamente por existir y por ser sus hijos. Claro. Esta parte del tema del reino de Dios, básicamente, digamos, expresa o implica esta posibilidad de reconocer a Dios como nuestro rey, ¿no? Y someternos justamente a su autoridad, que principalmente las reglas, las condiciones, digamos, del carácter de Dios y de su gobierno se sustentan netamente en el amor. Ahora, hay algo interesante y es el hecho de que el reino de Dios está entre nosotros o puede estar en nosotros también. Por ejemplo, Lucas capítulo 17, versículo 21 dice, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y en realidad esta traducción se queda un poco corta porque la palabra entre ustedes no significa de que esté por allí dando vueltas, sino de que en realidad quiere expresar el hecho o el sentido de que está dentro de nosotros, en sus almas. Allí está también el reino de Dios. Muchas veces también cuando yo pensaba antes en el reino de Dios, este versículo siempre era usado de primero lee tu Biblia y luego haces todo lo demás. Ajá. Y, o sea, no necesariamente, o sea, por eso es como que esta semana lo estuve pensando mucho. Yo intenté buscar y leer primero. Varias veces estaba viajando y fui a un lugar a desayunar, pues porque fui a un café o un lugarcito y dije, por primera vez voy a tener así un tiempito de sentarme, estudiar mi Biblia tranquila, no apurada. Fui muy feliz y vi a alguien que conocía, que había conocido en la conferencia y quería platicar. Y yo, bien mala onda. Pero después dije, no, el reino de Dios es relacional y este es el momento que yo puedo amarle. Y entonces platiqué y después tuve tiempo de leer, pero pasé ese ratito y la acompañé comiendo. Entonces creo que eso también no es, sí, debí de haberme despertado en madrugado quizás, pero es más, si yo me pusiera así como de que tengo que leer, ella sería más legalista, ¿verdad? Sería más como los fariseos, quizás. Uh-huh. Y es cierto, o sea, porque, digamos, en esta parte, generalmente cuando hemos visto en la Biblia esta expresión del reino de Dios, generalmente está ligado con su justicia. Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo más adelante que cuán importante es poder aceptar
es poder asimilar la justicia de Dios, porque hay una diferencia muy grande con la justicia humana. ¿Okay? Esto es muy importante. Ahora, vamos a la escena del estudio de la lección de esta semana, basado principalmente en el capítulo 5 de Josué. Y vamos a leer Josué capítulo 5, versículos del 1 hasta el 9. ¿Sí lo puedes leer, Sí, Heriberto? sí, claro. Dice Josué 5, 1 al 9, dice, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto, el Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunda la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no había sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor dijo a Josué, hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Ajá. Muy bien. Ahora, el capítulo 5 de Josué empieza con una afirmación bastante interesante, ¿no? Y menciona y dice, quiero leerlo nuevamente aquí, el versículo 1 de Josué capítulo 5, dice, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de las costas del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. O sea, esto es un tema bastante serio. O sea, todos estos reyes, todos estos gobernantes sencillamente desfallecieron al enterarse de que el Señor había obrado de manera milagrosa y el pueblo de Israel había podido cruzar el río. Ahora, en esta parte, o en estos versículos, también se afirma una cosa muy interesante, y es el hecho de que la circuncisión fue suspendida por lo menos durante 40 años. Ujú. O sea, porque desde la época de Abraham, el Señor les había dado justamente esta orden de que todo niño al nacer, al octavo día, debía ser circuncidado. Entonces, desde Abraham empezaron todos los que estaban en su casa, todos los que eran sus esclavos, sus hijos, todos sus descendientes, todos los varones al nacer, al octavo día, debían ser circuncidados. Los que llegaron al desierto, que salieron de Egipto, en fin, todos habían sido circuncidados también, pero después de 40 años, la gente que había nacido en el desierto, o los que eran menores cuando salieron de Egipto, que probablemente sí habían sido circuncidados, pero los que habían nacido en el desierto, por alguna razón, esta actividad se detuvo. ¿Por qué es que la circuncisión no se hizo antes? O sea, ¿por qué es que se esperaron tal vez 40 años para recién empezar a hacer nuevamente la circuncisión? ¿Por qué es que no fueron circuncidados los varones que habían nacido en el desierto en alguno de esos 40 años durante ese peregrinaje, ¿no? ¿Qué explicación encontramos ahí? O sea, ¿qué cosa es lo que pasó aquí, ¿no? ¿Por qué razón, digamos, esta actividad, esta orden de Dios, esta señal de un pacto que había entre Dios y su pueblo, se detuvo durante todo este periodo de tiempo tan largo? Yeah. Bueno, sabemos que durante esos 40 años todos los que habían sido circuncidados habían muerto. Okay. O sea, esta era una nueva generación. Ok. Y estos nueva generación todavía no habían sido circuncidados. Y yo creo que vamos a tocar más adelante, pero
El hecho de haber sido circuncidados significaba algo aparte que era algo higiénico, era aparte también era un pacto que ellos tenían que cumplir. Claro, era una señal del pacto, Sí. ¿no? Quiero comentar sobre Jordan Peterson escribió un libro y, y dice, empieza en limpiar tu cuarto y ha transformado las vidas de muchas personas. A veces cuando uno entra en una depresión o estados mal, pues son cositas pequeñas que como que se les olvida. Hay personas que no han logrado peinarse y por una depresión y es un estado en que no pueden llegar a peinarse. Y el hecho de lavarse el pelo o cortárselo y empezar de nuevo es como, wow, como es un impulso enorme a una transformación. Ujú. Y en este libro de que Get Up and Clean Your Room, el limpiar tu cuarto o quizá ordenar algo de tu casa, como que el hecho de tener un escritorio limpio a veces te impulsa a hacer lo que tienes que hacer. Entonces creo que esto fue, como dijo Heriberto, algo de higiénico y también es un rito que quizá estaban dejando y dejando y la verdad es más fácil hacerlo de bebé, o sea, no duele a uno y es más difícil de adulto. Pienso que es lo mismo de que dejes que tu pelo se crezca y esté todo mal a que te lo estés cortando poquito a poquito, ¿no? O cuando tienes que limpiar los platos así que se quedaron en vez de ir limpiando cada rato. Entonces, creo que es algo que representaba así como un clean slate, como empezar de limpio. Ujú, Ujú. ujú. Claro, y definitivamente hubo algo que generó digamos, detenerse, ¿no? Probablemente, porque hay un tema importante aquí en el asunto de lo que significa la circuncisión, que tiene que ver con una cuestión de un reconocimiento, de una dependencia, de una pertenencia justamente con Dios, ¿no? Y ah, más o menos quisiera pensar un poco en esta parte. Quienes toman la decisión de circuncidar deberían haber sido los padres, o sea, aquellos que al final murieron en el desierto. O sea, ellos eran los que debían tomar la decisión de circuncidar a sus hijos, los que habían nacido en el desierto, pero no lo hicieron. O sea, como estamos viendo ahorita, o sea, obviamente en una etapa de adulto es un poco más complicada, es un poco más fastidiosa, más dolorosa y sobre todo limita o digamos inhabilita a los varones durante un tiempo. O sea, obviamente van a estar probablemente en esa época con fiebres o dificultades, mucho dolor, en fin, claro. Eso es lo que pasó cuando los hijos de Jacob se fueron ¿cómo se llama? A matar a estos hombres en esta aldea, producto del enojo porque uno de ellos había violado a su hermana, en fin. Eso fue lo que pasó, o sea, no podían defenderse, o sea, los hombres no podían defenderse, estaban completamente inhabilitados. Ok, ahora en esta parte, Es importante claro, ok, porque sí. ¿Qué es lo que el Señor buscaba que Israel aprendiera sí, porque, con lo de la circuncisión, no? o sea, número uno no hace sentido porque van a entrar a guerra. Ajá, Van a entrar a guerra, sí. O sea, pensando lastimados. en ese contexto, en dolor, con inflamación. Claro, y tuvieron que esperar a los más o menos 3 días como para poder ya empezar a sentirse un poco Igualmente. mejor. Pero de todas maneras, digamos, era una No parte, no tiene sentido, o sea, era una parte, digamos, un periodo de tiempo en el cual todo el pueblo era vulnerable. ¿Ok? Pero es interesante cómo comienza el capítulo, o sea, declarando el hecho de que los pueblos cananeos estaban tan aterrados, tan espantados que ni siquiera hubieran tenido la intención de levantarse a atacar a Israel, que si lo hubieran hecho probablemente los hubieran destruido. Pero el asunto es de que había tanto miedo de parte de ellos también de que no fueron movidos a levantarse. Pero en esta parte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el Señor buscaba de Israel? ¿Qué es lo que representaba la circuncisión en el contexto del pacto con Dios, ¿no? Yo creo, sí, Ok, a ver. yo creo que al principio hiciste la pregunta del reino de Dios. Ajá. Este es una señal, como Ok. dijimos, era una señal para nosotros Una señal del pacto. demostrar que estamos de acuerdo ser parte del reino de Dios. Ok. O sea,
Dios quiere que de algún momento ellos, sí, por 40 años no lo hicieron, pero tenía que llegar ese momento en el que ellos tenían que tener esa señal, Ok. ¿verdad? Ok, ahora esto me lleva a otra pregunta que me parece más importante, a ver si podemos comentar esto. ¿Por qué creemos que el Señor apuntó a eso, no? O sea, ¿por qué la circuncisión tenía que involucrar una remoción de una parte de un órgano genital, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que realmente, digamos, trae como mensaje, como sentido esta acción? O sea, ¿por qué no, digamos, oye, córtate un pedazo de la nariz o de la oreja o la uña o córtate el pelo, no sé, ¿no? O sea, ¿por qué es que tenía que ver con el órgano genital y del varón? Bueno, no sé por qué el varón, pero sé que Ezequiel es muy gráfico Ajá, cuando describe cómo los israelitas se han alejado de Dios y han fornicado con muchos ídolos. ok. Y siempre se hace alusión a que pues la mujer abrió las piernas con cualquier ídolo, así literal dice. Ujú. Es muy gráfico y es en el sentido sexual, ¿verdad? Fornicar, am, estar con otros dioses, se les dice adúltera. Entonces, este hecho de limpiarse la zona es como limpiarse de todo eso. Y siempre en Egipto tomaron esas costumbres malas. Entonces, cuando dice el oprobio de Egipto, o sea, remover el oprobio de Egipto, Sí, la es vergüenza. como remover las malas. No, yo antes pensaba la vergüenza de haber estado en Egipto y pasado por todo eso, pero para mí es ahora más como remover las malas cosas que se dejaron influenciar por en Egipto. Ujú. Claro, que tiene que ver con un tema de haber, digamos, pasado por esta experiencia, pero también de haber adquirido muchas de las formas, estilos de vida que tenían también allá. Y se me hace espectacular. Ajá. O sea, yo sinceramente si fuera los israelitas vendría como perro con cola entre las patas porque, o sea, qué vergüenza que yo venía y terminé dando vueltas 40 años, ¿verdad? Vendría así como, o sea, no sé, como que todo el tiempo que he perdido, ¿no? Pero Dios hace que todos les teman. Así es. O sea, wow. Y pienso que eso es como mucha gracia, porque pienso en mí y en todas las malas decisiones que he tomado y el tiempo que he perdido y la gracia que Dios me da. Es increíble. Ok. Nuevamente. Sí. ¿Por qué la circuncisión? O sea, ¿por qué? Bueno, sabíamos que el pueblo de Israel estaban listos para ir a pelear. No, O sea, no, pero ¿por qué, o sea, el tema este de la circuncisión? Porque es que a Abraham, por ejemplo, le pidieron, ok, tienes que circuncidarte, ¿no? bueno, Y tienes que circuncidar a tu sí, casa. es a lo que iba, porque ellos estaban listos para ir a la guerra. Ok, Ellos tenían que renovar su pacto ok, de esa forma. ok, O sea, eso los preparaba. Necesitaban ellos reconocer para quién iban a pelear, qué es lo ok. que iban a hacer. Creo que no se entiende la pregunta. No, yo ya dije mi Ajá. interpretación. ¿Por qué? Pues dije eso, es como quitar lo feo y lo sucio de haber tenido una enfermedad de transmisión sexual o algo es como hace alusión a pues ser Ya. infiel a Dios. Ok. Ajá. Porque, digamos, esta tradición o esta señal empieza no en el momento de las batallas y eso, sino se empieza desde la época de Abraham, ¿no? Y menciona Sí, allí pero esta que es una generación señal. no lo había. No, yo sé, Todavía. pero en general, o sea, lo que es el sentido de la circuncisión, ¿no? ¿Por qué es que requiere esta remoción de esta parte, o sea, del prepucio y eso, ¿no? Y también en esto dice Pablo, circuncídese el corazón. Ujú. O sea, Claro, eso es una, digamos, es una proyección más adelante de un tema espiritual, ¿no? ajá. Ok. Y es porque hay menos, o sea, se hace uno más sensible al quitarse eso. Pero por el ratito, después. Bueno, también, Pedro, es de que cuando nosotros experimentamos el dolor, Ajá.
es algo que no lo vamos a olvidar fácilmente. Ok. O sea, puede ser una causa de que Dios quería y impuso esto para que nosotros nos diéramos cuenta de que no era algo fácil, era algo que nos iba a recordar por el dolor de lo que nosotros tenemos que deshacernos. Y aparte, Ok. es simbólico, es como, ¿por qué un arco iris? O sea, Ok. Creo que tenía que ver con varias cosas. O sea, por lo menos la parte definitivamente del hecho de que digamos, esta señal está ligada a un órgano que tiene que ver con la prolongación de la vida. O sea, digamos, este tema de la pertenencia tiene el sentido de poder reconocer, sobre todo en el varón, el hecho de que esta prolongación de la vida no me pertenece a mí, sino que es un tema que el Señor me está permitiendo, ¿no? Ahora, en este momento ya en la parte del pueblo de Israel que está, digamos, tratando de llegar a Canaán, habían algunas cosas muy importantes de poder recordar y mantener. Lo que ustedes estaban comentando, y es el hecho de las costumbres que tenían los pueblos cananeos, ¿ok? Y de manera religiosa, los pueblos cananeos tenían como costumbre en lo que significaba la adoración a su Dios, o sea, a Baal, el tema de relaciones sexuales orgiásticas, o sea, unos con otros, o sea, esa era la parte de esta forma de adoración, ¿ok? Y quienes estaban expuestos a esto, digamos, a esta posibilidad de entrar en contacto justamente con estas costumbres, con las mujeres cananeas, eran los hombres de Israel. ¿Sí? O sea, cuando ellos obviamente, digamos, encontraban esta condición de este acceso o de esta posibilidad de riesgo de entrar en esta condición de aceptar estas costumbres, siempre iban a estar pendientes, obviamente, de recordar de que en su cuerpo había una marca precisa que les hacía tener presente su pertenencia a Dios, ¿no? ¿Ok? Esta parte, o sea, me hace recordar un poco la experiencia de la mujer de Oseas. O sea, dentro de esto ahora puedo entender un poco mejor el hecho de cómo es que esta mujer sencillamente iba tras sus dioses porque se prostituía, en fin, pero era por una cuestión interna, ya intrínseca en la persona, por su formación y que tenía que ver con una cuestión religiosa. Por eso es de que se iba, y se abandonaba y se iba tras sus amantes, etcétera, etcétera. O sea, porque eso era parte justamente de esta formación que tenía, ¿no? Pero al final, o sea, la convence el amor. O sea, porque a pesar de que se perdía, se iba tras los amantes y todo lo demás, incluso en algún momento, o sea, todavía tuvo que comprarla porque se había esclavizado, o sea, la habían vendido como esclava, al final el amor vence, ¿no? por eso comentaba Ezequiel, o sea, Ezequiel se trata de todo eso, Sí. o sea, de cómo Israel ha hecho todo mal y cómo dice, y hasta eres peor que una prostituta, porque una prostituta tan siquiera le pagan, no, tú vas y les das regalos. Exacto. O sea, Sí. es bien fuerte, pero Ezequiel siempre termina con una promesa. Otra de las cosas... Regaño, pero Sí. termina con Otra de una las promesa. cosas que definitivamente estaban viéndose afectados también aquí, sobre todo en la cuestión de las costumbres cananeas, era el tema de la familia. O sea, porque no había, digamos, una posibilidad de relación sexual, digamos, con compromiso, ¿no? Y dentro de las cuales, o sea, estas mujeres salían embarazadas. Pero esta condición, digamos, se veía netamente afectada. Esto es algo que el Señor no quiere y no quería tampoco para Israel, porque justamente la fortaleza de Israel se basaba en la estructura familiar. Bueno, a esto voy a comentar sobre lo que estaba hablando al comienzo, sobre los desequilibrios en la sociedad y las Exacto. injusticias. Bueno, los hijos de familias de solo un padre tienen más riesgo de tener obesidad, tienen más riesgo de estar encarcelados, tienen más riesgo de estar económicamente desaventajados y más riesgo a tener condiciones traumáticas. Entonces, uno piensa, y después las personas que tienen condiciones o episodios traumáticos de infancia tienen más riesgo a enfermedades cardiovasculares, a depresión, ansiedad y luego muchas cosas después cuando son de la salud. Entonces uno dice, es por tener
traumas en la infancia. Bueno, ¿es por tener traumas en la infancia o es por venir de un lugar sin mucha ventaja socioeconómicamente? O sea, es realmente como que está difícil evaluar eso. El punto es que lo que hace una sociedad fuerte y más equilibrada es la estructura familiar. Exacto. Y bueno, aquí volvemos al reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Y si se fijan ustedes, por ejemplo, lo que estás mencionando ahorita, Margarita, o sea, esta parte de cómo es nuestra sociedad en el momento, ¿no? En la actualidad. O sea, una sociedad donde cada vez más se va perdiendo justamente el sentido de la importancia de la familia. O sea, de la unión formal, con compromiso entre un hombre y una mujer, que al final, digamos, conlleva a la aparición de una familia, o sea, hijos, etcétera, ¿no? Que eso es una estructura sólida, firme. Pero como vemos aquí, incluso estos factores de una, digamos, de una descendencia sin compromiso, o sea, porque obviamente era un tema supuestamente religioso, viene desde mucho tiempo atrás, del paganismo. Y todas esas cosas las venimos arrastrando incluso hasta el presente. No son parte de lo que el enemigo de las almas trae también como una forma de vida para el presente y que afectan definitivamente la estructura de la sociedad. Ahora, encontramos que una de las razones de la circuncisión justamente es el hecho del sentido de la pertenencia a Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros hoy manifestamos nuestro sentido de pertenencia a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo es que nosotros damos a conocer a los demás que pertenecemos a Dios? Hoy, en el presente, ¿no? Bueno, por una somos, participamos en el bautismo, Ok. ¿verdad? La Santa Cena. Y una de las cosas también que, así mismo como la circuncisión, nosotros también vamos a la batalla, pero es una batalla espiritual. Ajá. So, de esta manera nosotros nos preparamos porque debemos de recordar de quién es la batalla. Ok. ¿Verdad? Y ser limpios, así como se deshacieron parte de su carne, a nosotros debemos, antes de ir a la batalla, reconocer cuál es mi situación espiritual. Ok. Y cómo voy a ir yo a la batalla. ¿Cómo le podemos presentar, por ejemplo, mostrar, ¿no? Tú a tus hijos, a tus nietos ahora, ¿no? De que tú le perteneces a Dios, ¿no? ¿Cómo le puedes mostrar a tus amigos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que tú le perteneces a Dios? Es una forma de cómo yo me comporto, cómo yo hablo, cómo yo los trato a ellos. Creo que esa parte es fundamental, ¿no? La parte del trato, de la relación, ¿no? Sí. O sea, creo que esa parte es fundamental. O sea, cómo es de que ellos pueden aprender a reconocer esa pertenencia que tienes a Dios. Justamente una de las mejores maneras es cómo los vas a tratar a ellos, ¿no? Sí, definitivamente. Ok, quiero pasar a esta otra parte. Josué capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice aquí: al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Un día después, dejó de caer maná, y durante ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Hasta acá llegaron, hasta acá llegó el maná justamente, ¿no? Interesante todo esto, o sea, de que, digamos, el Señor proveyó todo lo necesario para Israel justamente hasta el momento en que ya llegaron a Canaán. Y a partir de allí, cuando ya tenían, sí, los alimentos, pues ya dejó de caer el maná, o sea, no había más sentido para eso. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, la promesa de Dios que Dios le había hecho a Abraham era que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de tu descendencia. Pero ahora, en este punto, ¿cómo es que Israel, con su acción, se parecía a los pueblos paganos? ¿Cuándo? Cuando empezó a invadir justamente Canaán. O sea, en lugar de parecer, digamos, una bendición para las familias de la tierra,
entró a destruir más bien a la gente en Canaán. ¿Cómo podemos notar aquí el hecho de que la justicia humana, porque aparentemente, digamos, eso fue una de las condiciones que movió a la acción de eliminar, de ejecutar, de exterminar a toda esta gente, la acción de la justicia humana? ¿Cómo es que la justicia humana no llega a transformar o a eliminar el tema del pecado? No llega a transformar, ni a eliminar, ni a detener el mal. ¿Sí? ¿La pregunta? Sí. ¿Por qué razón, o sea, en esta parte, Israel no actuó, digamos, como ser una bendición para la gente, para los demás, ¿no? Sino que más bien actuó de la misma manera en que actuaban los pueblos paganos, ¿no? Al destruirlos. Pero en esta otra parte, o sea, ¿cómo podemos nosotros notar el hecho de que la justicia humana tiene sus límites? Porque, por ejemplo, ¿no? Lo que creo que en un momento, no sé si estabas comentando hace un momento, o sea, el hecho de que, o Margarita comentaba, ¿no? De esta parte de que, ¿por qué, digamos, qué culpa tenemos, qué culpa tienen algunas personas de haber nacido, no sé, en Beirut, en el Líbano, ¿no? O en la Franja de Gaza, ¿ok? Y sencillamente estar expuestos a conflictos constantes, a guerras, a matanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el resultado de la aplicación de la justicia humana, o sea, que empieza hace muchísimo tiempo atrás, pero que arrastra un sentido de resentimiento, de enojo, ¿no? De conflicto, de peleas entre grupos humanos. Sí, somos conscientes de esa parte, o sea, de que la justicia humana tiene mucha limitación en el hecho de poder controlar justamente aquello que conocemos como el pecado o el avance de la maldad. ¿Sí? Yep. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes han visto en la parte legal cómo es de que la aplicación de sanciones busca de alguna forma frenar o detener a que posteriormente otra persona se anime o tome la decisión de cometer un delito, ¿no? Por ejemplo, cuando se comete un asesinato, por ejemplo, ¿no? Una persona, digamos, puede ver la sanción que le han dado a alguien, ¿no? Y se le da una sanción, no sé, de 20 años, 30 años, cadena perpetua, en algunos casos condena de muerte, ¿no? Pero es interesante que la pena de muerte es menos disuasiva que, por ejemplo, cadena perpetua. O sea, cuando se mantiene el hecho de que el castigo es la pena de muerte para una persona que mató a alguien, esto, digamos, no detiene más el avance justamente de esta acción de matar a otras personas que, por ejemplo, que la cadena perpetua, ¿no? Cuando sí se aplica la cadena perpetua en algún lugar, eso sí, digamos, desanima más de cometer la misma falta que si se aplicara siempre la pena de muerte. Esa es la discusión que yo he tenido todas las anteriores. O sea, yo creo que la muerte no es mala. Uh-huh. O sea, no es feo. A veces morir es lo más bondadoso que puede suceder. Okay. O sea, que termine la vida de alguien puede traer mucha paz a otras personas y terminar mucho daño de alguna manera. Si hay mucho sufrimiento. O sea, más que nada, Dios no quiere que suframos. Si Satanás nos matara a todos, sería mucho más fácil. Pero el punto es hacer a Dios sufrir. Dios sufre con nosotros. Cuando Exacto. nosotros sufrimos, cuando los niños son matados como sacrificio, cuando son explotados y vendidos y abusados, Dios sufre. Así que a veces es más justo que se muera todo eso a que siga de alguna manera continuando. Tal vez no necesariamente que es más justo, sino que es más fácil, probablemente, ¿no? O sea, Pues, que se alivian las cosas, digamos, eliminando a las personas. no es más fácil porque la persona que
que hace eso, que toma la decisión, es un peso enorme. Es el tomar la decisión No, de pero que... tú estás mencionando el asunto de que, o sea, que Satanás es el que está detrás de, por ejemplo, de que se mueran los niños, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, probablemente hasta es más sencillo, como dices, o sea, que todos sean eliminados. Sí, pero, o sea, Satanás no quiere hacerlo sencillo, quiere hacer que suframos. Exacto, exacto, por eso. Ujú. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entendemos de que solamente la justicia de Dios es la que puede detener justamente el mal, ¿no? ¿Por qué creemos que solamente la justicia de Dios puede detener el mal? ¿En qué manera? Porque solamente la bendición de Dios es la que no acarrea tristeza. Ok. No tengo. Yo pienso que en el tema de la aplicación de la justicia de Dios se expresa justamente el amor. O sea, cuando encontramos la justicia de Dios, tenemos que reconocer que la justicia de Dios está inmersa dentro del contexto más grande que es el amor, ¿no? Y solamente el amor es lo que al final lleva a producir un cambio, una transformación en nuestra manera de ver las cosas. Un cambio en nuestra mente. Eso es lo que al final lleva a poder detener completamente y transformar al pecador y detener el mal. Porque la justicia de Dios le da a la persona lo que no merece, la misericordia. Eso es lo que al final te lleva a cambiar, ¿no? En el caso de la justicia humana, te da lo que mereces. O sea, esto hiciste, toma, esta es la parte que te toca, ¿no? Es algo punitivo, retributivo, ¿no? En el caso de la justicia de Dios, no. En el caso de la justicia de Dios, busca transformar, busca restablecer una relación. Ok, quiero avanzar a Josué capítulo 8, versículos 30 al 32. Aquí dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley y las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna que de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. En principio, ¿no? ¿Qué propósito tiene un altar? ¿Qué propósito tenían los altares construidos por los israelitas, no? Bueno, nosotros hoy cuando sucede una tragedia y después de un tiempo se levanta un monumento para recordarnos lo que ocurrió, Ok, qué evento pasó. ok, Pues el altar era el lugar de sacrificio. ok. Entonces el sacrificio es parte de la justificación. Ujú. La justificación es el primer paso para reconciliarse con Dios. Ok. En gran medida sí, también. Habían otras razones también. Por ejemplo, el asunto de poder recordar las obras que había hecho Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando pasaron justamente del Jordán, a través del Jordán recogieron unas piedras de dentro del cauce y las pusieron fuera, ¿no? Para poder recordar ese cruce. Yeah. ¿Ok? Ahora, en el presente, ¿podemos reconocer nosotros el propósito de construir altares en el camino de nuestras vidas? ¿Qué altares espirituales hemos podido construir a lo largo de nuestras vidas? Tal vez quienes tenemos más tiempo podamos pensar en alguno de esos altares. ¿Has llegado a construir algún altar tú, Margarita? ¿Un altar espiritual? Es que tengo
como cositas Ajá. que me recuerdan, y también tengo playlists de música Ok. y los clasifico por etapas y por momentos y tienen nombre y todas las canciones que me recuerdan eso. Y yo seguida los leo y los reviso y pienso y medito en las canciones que he salvado y que me han movido a través de momentos. Y me recuerdan a todas las cosas que viví en esa cosa. Creo que para mí esos quizás serían mis altares, Ok. mis playlists. Ok. Ujú. ¿Qué dice Heriberto? Yo pienso que para uno como padre viene siendo los hijos también, porque es lo más importante que uno tiene. Claro. Y al ellos alcanzar metas y alcanzar sus objetivos, pues uno como padre se llena de orgullo, Claro. ¿verdad? Ah, no son cosas materiales, pero más en lo espiritual. ah, Cómo es que ellos llevan a cabo su vida espiritual, cómo va creciendo a medida que ellos tienen hijos también y siguen el mismo camino de atender a la iglesia, de ser activos. Se mira ese monumento vivo en sí, Claro. en sus vidas, Sí. ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que todos, digamos, en algún momento podemos reconocer las obras maravillosas de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y en medio de ello, obviamente, somos llamados a poder elevar este reconocimiento a Dios, ¿no? Esos son los monumentos, ¿no? Como dices también tú, Heriberto, o sea, también en los hijos, ¿no? O sea, en poder compartirles la esperanza que uno tiene, ¿no? Y ver en ellos justamente la realización del plan de Dios. Ahora, hay otra cosa aquí, y le quería pedir a Margarita si puede leer Deuteronomio capítulo 27, versículos del 2 al 8. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar para Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Sobre él y sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Muy bien. Estos eran monumentos que estaban puestos ahí. Ahora, muy interesante porque también, o sea, estaban revestidos con cal y sobre estos también, en algunas de estas piedras, habían sido escritos la ley. Ok. Y eran anuncios públicos, o sea, estaban allí expuestos y vistos no solamente para los israelitas, sino para cualquier persona, para los cananeos también. Ahora, hay una parte aquí como que, digamos, no me suena muy, como que hay una cuestión aquí un tanto contradictoria, porque en medio de esto, en la ley, digamos, se expresa el amor al prójimo. O sea, no matarás, no robarás, no codiciarás. Pero esta no era la acción de Israel con los cananeos. En medio de todo esto, y digamos al margen de esto, porque son cosas que ya las hemos estado viendo y hemos estado conversando de esto, pero con respecto a nosotros, o sea, ¿cuál es el mensaje que nosotros hoy estamos dando a los demás, ¿no? O sea, como miembros de una congregación, como miembros de un movimiento religioso, ¿damos un mensaje de miedo, de temor, de exigencia, de obligación, de libertad o de esclavitud? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando, ¿no? Como creyentes de Cristo, como seguidores del Señor. ¿Cuál es el papel que nos corresponde hacer, ¿no? Frente a otras personas, ¿no? Pedro, es hablar la verdad. Hablar de las verdades que Dios ya nos ha dado. Y yo lo he dicho antes, todos tenemos un mensaje
diferente dependiendo de la época que nosotros vivimos. Y a veces se nos olvida que ya nosotros estamos viviendo en los últimos días. Ok. So, ese mensaje es diferente del que la mayoría de muchos grupos, muchas iglesias está predicando. Debería de ser diferente, ¿verdad? Porque no vamos a decir, vamos a hablar de lo mismo que todos los demás hablan. Para la iglesia nosotros entendemos de que se nos ha dado un mensaje especial para este tiempo. Ok. So, para eso fuimos formados, para eso fue formado este movimiento. Y ahora nosotros, cada vez veo yo que estamos fallando en eso porque estamos predicando lo mismo que los demás. Ok. So, ahí es donde nosotros debemos de despertar y decir, ok, ¿qué es lo que de qué debo de estar hablando yo? ¿De qué debo estar predicando? ¿De qué debo estar enseñando? Ajá. ¿Verdad? Ok. Ahora, en esta parte, la lección hace una pregunta que me pareció interesante para poder concluir también con este estudio. La lección dice esto, ¿no? Como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que Jesús está ministrando en nuestro favor en el santuario celestial. ¿Qué significa que el Señor Jesús está allá en el santuario celestial intercediendo por nosotros? ¿De qué manera intercede, no? O sea, esto creo que lo hemos hablado varias veces, pero algo que se me cruzó la semana pasada fue que cuando nosotros lastimamos a alguien, también somos, o sea, el defendiente es Dios. O sea, nosotros estamos del lado malo. Y entonces el que estamos lastimando es a Dios. Entonces sí es nuestro defensor, pero también hay que tener cuidado que estemos nosotros en el lado correcto, porque cuando no, Él es el que estamos hiriendo y estamos yendo contra Él. Ok, a ver, para entender esta parte, ¿no? O sea, ¿será entonces de que, digamos, Jesús está intercediendo por mí para que Dios no me destruya? O sea, porque a Dios yo lo estoy afectando. ¿Es así o cómo es? Pues cuando nosotros no somos justos Ajá. y hacemos injusticia y estamos lastimando a los demás, estamos lastimando a un hijo de Dios y estamos en el lado incorrecto de todo lo malo. Y en la justicia, el mal se va a acabar. Entonces, no hay que estar en el lado malo. Ajá. Por eso, también hay que asegurarnos que, pues Salmos dice muchas veces, Dios está del lado de los justos. No va a haber justo desamparado. Entonces hay que asegurarnos que nosotros estemos haciendo justicia. Ok. A ver, no sé si tú estás por ahí, Heriberto. No entendí, serio. Ok, a ver. O sea, en esta parte lo importante es esto, ¿no? Porque como digo, es la pregunta que hace la lección y me parece interesante. O sea, ¿de qué manera es de que Jesús, digamos, intercede por nosotros, ¿no? ¿Es que acaso Jesús se está poniendo entre Dios y nosotros para que Dios no nos destruya? ¿O cuál es el papel, digamos, de intercesión que tiene Jesús, no? Bueno, es el mismo papel que el que hacía cuando estaba aquí en la tierra, el sacerdote. Okay. Él intercedía por el pueblo para que sus pecados fuesen perdonados. Okay. O sea, nosotros cada día no, porque aceptamos en un tiempo pasado a Jesús como nuestro Salvador, somos humanos y seguimos pecando. Ahora, si no entendemos ese proceso, no vamos a entender que Dios se está haciendo cargo de ese proceso que nosotros en esta vida que llevamos aquí en la tierra, cuando caemos y nosotros reconocemos, Él intercede entonces por nosotros. Okay. Y entonces eso que nosotros hicimos pecado de cualquier clase, forma, si nosotros lo reconocemos y nos volvemos atrás, entonces es cuando Él dice, mi sangre es suficiente. Ok, en esa parte de reconocimiento hay justamente esta posibilidad de una transformación en nuestra mente, ¿no? Y en esa parte, digamos, ese reconocimiento te lleva a poder poner a Jesús delante de ti, que creo que es lo fundamental. Es que en eso hay que pensar en todo el proceso de por qué los sacrificios y el santuario y de que... Hagámoslo simple. Pues sí, o sea, el sacerdote intercedía y el sacerdote tenía que lavarse y hacer sus propios sacrificios para en sí
poder hacérselo a otra persona y a que esa persona pasara por todo el proceso y pudiera estar cerca de Dios. El punto es que para poder estar cerca de Dios había que haber alguien limpio que te ayudara a pasar el proceso. Pero entonces, ¿por qué Dios, que no es levita, es mucho mayor y vino Jesús y murió y es sacerdote de la tribu de Judá? Pues dice Pablo que viene de la tribu de Melquisedec y que es un sacerdocio mayor. El punto es que Él no tiene que estarse limpiando constantemente y sacrificando y matando personas porque Él ya es perfecto y justo. Y directamente por Él nosotros podemos buscarlo a Él, ir directamente a Dios y a pedir y apelar nuestros errores. Pero si nosotros no vamos a Dios y no reconocemos nuestro error, entonces ¿cómo va a interceder por nosotros si no lo buscamos? Ok. No sé si ustedes han visto un reel por ahí que anda, no sé si en YouTube, en Facebook, no sé, en fin. Por ahí anda un reel muy interesante. Por lo menos creo que grafica un poco cuál realmente es este sentido de interceder, ¿no? Y aparecen varias personas que están llegando supuestamente al cielo, ¿no? Y entonces vienen trayendo incluso toda su hoja de vida, ¿no? Acá está, o toma, mira, ¿no? Yo hice esto, lo otro, pertenecía a organizaciones de beneficencia y todo lo demás, ¿no? Y hice todo acá, allá, y bueno, muchas cosas, ok. Suben a la balanza, pero no tienen el peso adecuado, ¿no? Entonces, no, lo lamentamos, pero tienes que irte para otro lado. Y así va pasando uno, va pasando otro, trae todas sus recomendaciones, y dice, no, yo hice esto, hice lo otro, estuve acá, estuve allá, y no. Suben a la balanza y no tienen el peso adecuado. Pero viene uno que, bueno, aparentemente era otro más y cuando va a pesarse, entonces aparece Jesús, ¿no? Y dice, no, yo me voy a pesar por él. ¿Sí? Porque yo lo represento. Pero esa condición de representarme implica un hecho de conexión, ¿no? De relación. Ok. No. Aquí él no es el que va a ser pesado. Él no es el que es valorado. Soy valorado yo. ¿Por qué? Porque él me aceptó a mí, ¿no? Y es la parte fundamental. Muy bien, ha sido muy interesante este estudio. Creo que pudimos alcanzar algunas cosas muy, muy valiosas dentro de lo que significa el estudio de esta lección. ¿Sí? ¿Qué tal si terminamos con una oración? ¿Quieres orar, Heriberto? Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos una vez más por esta lección. Gracias por las personas que toman el tiempo de escucharla y esperamos que haya sido de beneficio para ellos, y también pido una bendición para todos ellos, para todos nosotros, y que podamos ser cada vez más efectivos en presentar tu lección. Ayúdanos a aceptar tu sacrificio que tú ya hiciste y tu intercesión que cada día tú, cada momento haces tú por nosotros. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olviden de mandar sus comentarios. Siempre lo estamos esperando, comentarios. Saludos a Leani y Dani en Cuba. Muy bien. Saludos también para allá. Saludos a Cuba, saludos a Perú. También saludos a México. Silvia. Así es. Y a diferentes partes aquí en el estado de California también. Nos vemos entonces la próxima semana. Sí. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.